Hola maestras y maestros, mi nombre es Angélica Jiménez y esto es Matemáticas para Todos. Y les doy la más cordial bienvenida al programa de El Reto Es. Y hoy nos acompaña Diana y Efren. Bienvenidos. Gracias, Angie. Un placer estar de nuevo en una emisión más del Reto Es. Hola, Efren. Queridas maestras y maestros, el día de hoy el reto nos permitirá profundizar en el cálculo del área de un círculo. Bueno, sin más, vamos al reto de hoy. La circunferencia con diámetro AD con AD igual a 8 unidades tiene inscritas dos circunferencias iguales tangentes con diámetro AC y CD, respectivamente. Y a la circunferencia de diámetro AC se le inscriben dos circunferencias iguales tangentes de diámetros AB y BC, respectivamente. Encuentra la razón entre las áreas negra y gris de la figura que se muestra. A es igual a pi por radio al cuadrado. Todos hemos escuchado hablar de esta fórmula en la escuela, pero ¿de dónde surge? La fórmula para el área del círculo no es muy evidente como las respectivas al cuadrado o al rectángulo. Para deducirla, fue necesario la creatividad de uno de los grandes matemáticos de todas las épocas, Arquímedes de Siracusa. En el texto sobre la medida del círculo, Arquímedes utilizó una técnica infinitesimal para hallar un valor de pi increíblemente preciso y el área del círculo. Infinitesimal se refiere a cantidades infinitamente pequeñas, muy cercanas a cero, pero mayores a él. Arquímedes se adelantó 2000 años antes de los trabajos sistemáticos del cálculo de áreas y volúmenes de Kepler, así como el cálculo infinitesimal de Leibniz y Newton. Para calcular pi, el matemático de Siracusa imaginó un círculo encerrado entre un polígono inscrito y uno circunscrito de un número de lados cada vez mayor hasta llegar a 96 lados. De esta manera, encontró un valor de aproximadamente 3.1418. En lo que respecta al área del círculo, consideró dos proposiciones. La primera, que el círculo es un polígono regular de infinitos lados infinitamente pequeños, por lo que su apotema es el radio del círculo y su perímetro es la longitud de la circunferencia, por lo que la fórmula P por A entre 2 se convierte en 2pi r por r entre 2 igual a pi r al cuadrado. La segunda es igual a la de un triángulo rectángulo, cuyos catetos son, respectivamente, el radio del círculo y la longitud de su circunferencia. Bien, Diana, hoy vamos a trabajar sobre una idea que plasmó Arquímedes en su libro sobre la medida del círculo. Este libro se publicó 3 siglos antes de nuestra era. Bien, la idea de Arquímedes es que tomó un círculo, lo dividió en diferentes partes, en este caso 6 partes iguales, y hizo un tipo de arreglo. ¿Me podrías ayudar con ese arreglo? Claro que sí. Bien, entonces Arquímedes hizo el arreglo que está haciendo la maestra Diana. Intercaló las partes amarillas con las partes verdes. Excelente. Después de esto, aquí tenemos 6 partes y las 6 partes las acomodó así. Prosiguió y tomó otro círculo. En este caso tenemos 12 partes. ¿Sí? Arquímedes tomó las partes otra vez e hizo este arreglo, como el que tenemos acá. Prosiguió. En este caso aquí tenemos 20 partes. Y estas 20 partes las volvió a colocar de forma estratégica en este tipo de arreglo. Si se da cuenta, maestra, estos arreglos van evolucionando. Así es. Van evolucionando y están tomando cierta figura, cierta forma que nos recuerda a una que aprendimos dentro de nuestro trayecto en la primaria. Así es. ¿A qué se parece, maestra? Definitivamente puedo observar que se parece a un paralelogramo. Sí, es un paralelogramo. Si nosotros hacemos más y más pequeñas las partes, pues vamos a llegar a formar un paralelogramo, pero un paralelogramo muy especial. Y lo importante de aquí, de esta idea de Arquímedes, es que usó una técnica del cálculo infinitesimal 2000 años antes que Leibniz y que Newton
le inventaran. Wow, increíble. Arquímedes paró hasta tener un círculo dividido en 96 proporciones. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando hay 96 proporciones y qué arreglo se forma aquí. Vamos a profundizar en la idea de Arquímedes del círculo dividido en 96 partes. Vamos a poner atención en nuestro círculo. Este círculo tiene un centro. Y del centro hacia el extremo, ya sabemos que esto se llama radio. Podemos calcular la longitud de la circunferencia, que la longitud de la circunferencia es igual a 2 pi r. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir con la idea de Arquímedes. Arquímedes llegó a dividir el círculo en 96 partes. E hizo un arreglo como el que tenemos aquí. Si se dan cuenta, y como lo comentábamos en la mesa, es un paralelogramo, pero es un paralelogramo especial. Si se dan, podemos notar que es un rectángulo. Ahora, ¿qué distancia hay de aquí a acá? Pues es el radio, ¿no? Y ahora, ¿qué distancia habrá de aquí hasta acá? Ustedes estarán de acuerdo que esta distancia con esta distancia tienen que formar todo el contorno del círculo, que nuestro contorno mide 2 pi r. Entonces 2 pi r lo dividimos entre 2 y entonces vamos a obtener pi r. Entonces pi r es la longitud de la base de nuestro rectángulo. Para obtener el área de nuestro rectángulo tendríamos que hacer una operación, multiplicar base por altura, que sería pi r por r. Y esto sería igual a pi por r al cuadrado. Aquí tenemos que el área de nuestro rectángulo es pi por r al cuadrado, que a su vez es el área de nuestro círculo. Pues muy bien, esta fue la idea de Arquímedes para calcular el área del círculo 300 años antes de nuestra era. Muy interesante. Y estos son los mate tips del día de hoy. Pongan mucha atención. Mate tip número 1. Recuerda la fórmula. Para calcular el área de un círculo, debes antes obtener o calcular el radio, es decir, la distancia desde el centro del círculo hacia el exterior. La fórmula que debes aplicar para calcular el área de un círculo es área igual a pi por radio al cuadrado. Tip número 2. Aprende a utilizar la información que te brinda el diámetro. De este modo, tendremos que calcular el radio de un círculo sabiendo su diámetro, la distancia de un extremo a otro del círculo, y para ello debes saber que el radio es igual al diámetro dividido por 2, es decir, el radio mide la mitad del diámetro. También deberás saber que la fórmula para obtener el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Tip número 3. Identifica qué es el área de un círculo y es el número de unidades cuadradas dentro del círculo. Estos fueron los mate tips y nosotros continuamos. Muy bien, ya que hemos trabajado sobre una idea intuitiva de cómo calcular la fórmula del área del círculo, vamos a abordar el reto de hoy. En el reto de hoy tenemos que nuestra circunferencia tiene un diámetro de 8. Por lo tanto, estas circunferencias que son tangentes tienen diámetro de 4. Y a su vez, estas tienen de 2 y estas de 2. Hay algo importante que notar. Tenemos aquí esta parte que es una semicircunferencia. ¿Qué pasaría si la colocamos en este lado? Completaríamos una semicircunferencia que está pintada de color negro. Por otra parte, esta semicircunferencia que está aquí, la podemos colocar
acá. Bien, quizás con estos rayones sea un poco confuso, pero la idea la tengo más clara en la siguiente página. Bien, como les decía, esta semicircunferencia se coloca aquí y tendríamos esta semicircunferencia. Y si la parte gris la colocamos acá, formaríamos esta semicircunferencia. Entonces, bastaría que calculáramos el área de esas semicircunferencias. Bien, calculemos el área de la semicircunferencia negra. Acuérdense que tiene un diámetro de 4, por lo tanto, va a tener un radio de 2. Entonces, nuestro radio es 2. Calculemos el área de la circunferencia. El área de la semicircunferencia sería pi por radio al cuadrado entre 2, porque es la mitad del círculo. Entonces, nuestra área 1, así le vamos a denotar, sería pi por nuestro radio, que es 2, elevado al cuadrado, dividido entre 2, que es igual a pi por 4 entre 2, que es igual a 2pi. Bien, ahora vamos con nuestra semicircunferencia de color gris. Acuérdense que esta tiene un diámetro de 8. Por lo tanto, va a tener un radio de 4. Vamos a distinguir los radios y le vamos a poner aquí R mayúscula, radio igual a 4. Entonces, esta área 2 corresponde a nuestra fórmula pi por radio al cuadrado, radio mayor, radio es un radio más grande, entre 2 porque es semicircunferencia. Entonces tenemos área 2 es igual a pi 4 al cuadrado entre 2, que es igual a pi por 16 entre 2, que es igual a 8pi. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la razón entre el área negra respecto al área gris? Entonces tenemos que calcular la razón que se forma, en este caso una R azul que va a ser razón de el área 2, que es el área verde, perdón, el área negra, que la tenemos con rojo, que es nuestra área 1, entre nuestra área verde, que es el área 2. Es lo que nos solicita nuestro reto de hoy. Entonces, el área 1 es igual a 2pi y el área 2 es igual a 8pi. Entonces, haciendo esta razón, podemos notar que los pi se anulan y nos quedarían 2 octavos, que es lo mismo que un cuarto. Entonces, nuestra razón de área negra respecto al área gris es un cuarto, 1 a 4. Entonces, con esto concluimos el reto del día de hoy. Y bien, estamos en Matemáticas en tu Vida y el día de hoy nos acompaña el maestro Efrén. Maestro, bienvenido. Gracias, Angie, por tener este espacio contigo. No, la verdad es que estoy muy contenta porque tenemos muchas preguntas acerca del tema del día de hoy y bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿por qué es importante aprender a calcular el área de los círculos? Bien, el área de los círculos quizás la tenemos tan cotidianamente que no la percibimos, pero el círculo, el área, pues es una innovación tecnológica y matemática que quizás a lo mejor surgió hace 2000 años, hace 2500 años. Digamos, en una analogía podría ser como tener la pizarra. La pizarra en algún momento fue un desarrollo tecnológico. Pero bien, el área del círculo representa muchas aplicaciones que hay en la vida diaria. Las ruedas del auto, los tornos, el material que se usa para hacer los botones y muchas cosas en las que están inmiscuidos los círculos. Sí, ahorita que me estaba explicando, maestro, me puse a pensar todos los círculos en los que nosotros con nuestra vida cotidiana convivimos.
en las ferias, ¿no? La rueda de la fortuna y bueno, infinidad de cosas. Vamos con la otra pregunta, maestro. ¿Por qué por lo regular los estudiantes confunden el área con el perímetro? Bien, yo creo que este es un problema que es conceptual y de significados, ¿no? O sea, debemos de abordar primero el significado de perímetro y luego el significado de área y tratarlo con figuras más básicas como el rectángulo, el triángulo y después saltar al círculo. Distinguir entre el perímetro, que es una longitud, y el área, que es una superficie. O sea que depende mucho prácticamente de los profesores, ¿no? De que nos expliquen perfectamente cuáles son las diferencias para que los estudiantes, bueno, no lo confundan. Bien, los profesores depende que nos brinden, o en este caso nos brindemos las oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, ¿no? Obviamente va a haber, porque no solamente se aprende en la escuela, va a haber estudiantes que hayan desarrollado de alguna manera estos significados, pero sí es importante que nosotros como docentes les brindemos esas oportunidades de aprendizaje. Muy bien, maestro. Y por último vamos con la siguiente. ¿Qué recomendarías a los maestros y alumnos para realizar estimaciones más eficaces sobre el área de esta figura? Pues practicar. Creo que practicar y practicar, pero puede ser divertido. Podemos calcular, no sé, ir y calcular el área de la circunferencia que está plasmada en la cancha de básquetbol o trazar la cancha de fútbol y después hacer un torneo, hacer la media luna, que es una semicircunferencia, hacer cosas que sean significativas para los estudiantes. Y más que nada divertidas, ¿no? Digo, si a alguien le gusta el fútbol, podría ser la media circunferencia de la portería, ¿no? Cuando Exacto. está ahí. O si a alguien le gusta otra actividad, podrían hacer incluso ejercicio brincando círculos que estén perfectamente trazados. Exacto, es decir, pues hicimos el torneo de fútbol y porque siempre preguntan, ¿y esto de qué me sirve? Pues ya organizamos algo, ya construimos algo que fue significativo para todos y entonces es como mejor plasmado queda el aprendizaje. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Ya lo escucharon, las respuestas del maestro Efrén, muy interesantes con el tema de las circunferencias. Esto fue Matemáticas en tu vida y nosotros continuamos. Muchas gracias, Angie. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Secundaria, convocan a las figuras educativas de nivel secundaria y Centros Regionales de Actualización Magisterial, CRAMS, a participar en el proyecto Matemáticas para Todos, en calidad de capacitadores. Regístrate del 20 de abril al 2 de mayo, en el micrositio que aparece en pantalla. http://mpt.cef.gov.mx. ¿Y tú quieres practicar un poco más acerca del área del círculo? Te invito a resolver el siguiente reto en casa. Calcular el área de la parte no sombreada, teniendo en cuenta que las dos curvas son cuartos de circunferencia y el cuadrado externo mide por lado 8 centímetros. No olviden mandarnos todas sus respuestas al correo que aparece en nuestras pantallas. Esto ha sido todo por hoy. Agradezco a la maestra Diana y a Efrén. Muchas gracias. Hasta luego.